Buenas a todos, pues aquí estamos en el último vídeo de la máquina en el cual vamos a hacer el firmware. Veis que ya estoy conectado a ella, tengo ya la electrónica con los drivers puestos, drivers TMC 2208 o 2209, da igual, cualquiera de los dos. Ya lo tengo preparado en teoría, hay una hilera de 4 jumpers, he quitado empezando por arriba, primero, segundo y cuarto, para activar el modo UART. Y entonces voy a explicaros así un poquito, vamos a repasar cosas básicas y ver cómo hacemos un firmware en Marlin para esta máquina y las sucesivas pruebas que hay que ir haciendo para configurar todo. Así que como hay bastante tela que cortar, vamos a comenzar. Bien, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ir a la web de Marlin, como veis que tengo por aquí, marlinfw.org, ir a donde pone descargar Marlin para descargarnos la última versión. Voy a bajar en este caso la 2.1.2, las configuraciones no las voy a descargar porque lo que es Marlin ya tiene la configuración por defecto y la voy a ir adaptando a lo que necesito. Entonces, veis ahí descarga y esa parte la tenemos. La segunda parte es que siempre hay que buscar información sobre todo el tema de las conexiones de pines y a lo mejor cosas especiales que pueda tener el firmware de nuestra electrónica. Recordad, yo tengo una SKR3, así que voy a hacer un pequeño vistazo en Google buscando lo siguiente. Vamos a buscar el nombre de nuestra electrónica, que es SKR3, y la palabra clave, y con esa palabra clave, pin out, es decir, quiero el esquema de pines, y ya podemos ir incluso aquí a imágenes directamente, porque eso me da falta para redirigir cosas. Recordar que estamos utilizando 3 conexiones de ventiladores, tenemos que saber cómo se llaman, etc. Así que he hecho un vistacito y voy a dejar abierto el de la mía. Vale, ahí lo tengo, lo dejo incluso ahora unos segundos para que incluso podáis parar el vídeo aquí y consultar si tenéis la misma electrónica. Es muy parecida a la SKR 1.3, 1.4 con algún cambio, como ya os he comentado, pero bueno, aquí lo tengo. Y lo siguiente que voy a buscar es si hay de la propia casa, que sería BTT, Big3Tech, algún firmware ya definido. ¿Por qué? Porque ahí voy a sacar información de, pues por ejemplo, cuál es el nombre exacto que le tengo que poner a la placa, que eso también se puede encontrar en la página de Marlin, las electrónicas soportadas, pero puedo sacar más información como la configuración de los puertos serie, qué número de puerto hay que poner. Por ejemplo, esta placa tiene algo especial, así que voy a hacer esa búsqueda. Así, por ejemplo, con estas palabras clave, intro, pero vamos a buscar en todo, no en imágenes. Y fijaros, ya tengo algo por aquí, que tengo la página oficial de Big3Tech. Voy a abrirla aquí en el GitHub para enseñaros también que esto me ha pasado alguna vez. Por ejemplo, esta no es, esta es la Mini E3, me iría para aquí, para Big3Tech, pero a veces me encuentro que salen cosas, pero no sale lo que estoy buscando. Digo, pero si tiene un montón de placas y solo me salen 6. Bueno, esto pasa porque os enseña ahora mismo que es lo más visto, lo más descargado. Yo, si quiero verlo todo, tengo que tocar aquí en repositorios. Puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, vamos a poner, y aquí arriba donde pone encontrar un repositorio, pues vamos a poner SKR y ahora vamos a ir bajando, pues a ver si encontramos el de nuestra placa. Ahí está, SKR3. Y me voy a encontrar ya de primeras que hay hardware, esquemas, manuales, firmware, que es lo que estoy buscando. Le damos un toque. Hay una versión de Marlin más antigua, pero nos vale perfectamente para lo que queremos hacer. Y tenemos que localizar, que veis que aquí no están. Hay que entrar en la carpeta Marlin para buscar los ficheros de configuración. Ahí están, Configuration H y ADV. De momento solo el H. Le doy un toque para abrirlo. Y con esto ya voy a poder ir con calma creando mi firmware, porque tengo una de las primeras partes que es esto, cómo tengo que definir la placa base. Vale, ahí la tengo, muy bien. Pues yo ahora para crear mi firmware tengo que utilizar Visual Studio Code. Yo ya lo tengo instalado y aparte le tengo el complemento de Auto Marlin. Aquí lo tengo abierto. Es importante que le deis aquí a extensiones un toquecito, y si no tenéis Auto Marlin la buscáis, Auto Marlin, lo escribís ahí y ahí sale Auto Build Marlin y lo instaláis, reiniciáis y no hay que hacer nada más. Ya con eso lo tenemos preparado. Entonces me vuelvo aquí al explorador, que veis que no hay nada. Entonces yo desde el menú puedo ir a archivo, abrir carpeta y tenéis que buscar el firmware que habéis descargado y ojo, descomprimido. Yo creo que lo tengo aquí en el escritorio.
y en cuanto entréis y veis todas las carpetas, es decir, si hay otra que pone otra vez Marlin 2.1.2, volvéis a entrar hasta que veáis todas las que dicen build root, config, Marlin. Esto es lo que hay que abrir. Le doy un toque, esperamos a que cargue y dentro de la carpeta Marlin veis ahí está el configuration.h, que le damos doble clic para que se abra. Cuidado con eso, no solo un clic, porque si no se cierra y no queda abierto, y doble clic en el de configuración avanzada. Vale, ahí lo tenemos. Entonces ahora mismo yo lo primordial que tengo que hacer es, me voy aquí al fichero de configuración, configuration.h, y fijándome en cómo está configurado en el firmware que he visto en la página de Bit3Edge, he visto cómo se define mi placa y que esta placa tiene un serial port 1, los baudios se configuran de esta manera, 115.000, tiene un serial port 2 que es -1, pero, y aquí está la novedad, esta placa tiene un serial port 3 definido con el número 3. Vale, pues esa información veis que aquí, porque ya he estado trabajando un poquito, ya lo he traspasado. Es simplemente irme moviendo con las flechas y me he llevado aquí arriba el nombre de la placa, los puertos, los baudios, y si alguno como este estaba en verde, significa esto que está comentado. Comentado es desactivado. Entonces nos ponemos delante y borramos la doble barra. Vale, entonces esto sería el primer paso. El siguiente paso es ir bajando un poquito y vemos que tenemos la definición de cuáles son los drivers instalados. Lo mismo, si tenéis varios, por ejemplo, motores en Z, el Z2 viene comentado con doble barra, le he quitado la doble barra para descomentarlo y usarlo, y he puesto los drivers que tengo. Con los drivers definidos, yo voy a ir bajando y os voy a ir diciendo lo que vamos a ir activando. Los sensores de temperatura. Cuando el sensor es de cartucho estilo E3D, que es un cilindro alargado, es el tipo 5. Cuando es una resistencia que está pues pegada a la cama o una resistencia chiquitina, es el tipo 1. A mí por defecto me ponía el sensor B 0, eso significa que no hay cama caliente. Le pongo 1 y con eso ya se activa. Después el PID, este es el del extrusor, por defecto viene activado. Hay que bajar un poquito más para activar el de la cama, que por defecto viene desactivado, así que aquí se quita la doble barra. Después otro punto muy importante, si es una impresora normal cartesiana no se dice nada, pero en este caso si es una Core XI hay que descomentar la doble barra de esto, define Core XI, para que así Marlin sepa cuáles son las kinemáticas que tiene que usar para que se muevan los ejes. Después tenemos que indicar qué finales de carrera estamos usando, ya sea comentando, poniendo doble barra o descomentando. Entonces en mi caso tenemos XY mínimo y usamos el Z máximo, es decir, abajo de todo es donde hacemos la medición de la altura. Después descontaremos hacia arriba. Después, importante, cuáles son los pasos de los motores. Por defecto aquí pone 80-80 en X e Y. Yo voy a utilizar 16 micropasos, pero como estos motores son de 0.9 grados, los pasos se multiplican, por lo tanto 160 y 160. La cama, el Z, la voy a poner en 32 micropasos para tener, digamos, más precisión. Por eso, en vez de 80, porque recordar va por correa y no tiene multiplicadora, pues con 32 micropasos puedo tener 160. El extrusor he puesto 400 de momento para ir probando. Después aquí, que no he cambiado, también al ir por correa el más firrate de Z puede ser mayor, vamos a ponerle 300 también. El extrusor, pues el orbital, vamos a ponerle 50 y bajamos un poquito, y aquí las aceleraciones también, al ser por correa, X y Z pueden tener las mismas, 3000. Después, en opciones de configuración avanzada que nos pueden ir bien, descomentar lo de S-Curve Acceleration, que hace la aceleración más progresiva para eliminar vibraciones. Después, importante, en qué dirección tiene que ir el homing, pues X y Y -1 es lo normal, en origen, hacia origen, es decir, hacia la izquierda, y debía ir hacia el fondo. Si va al revés habría que cambiarlo, como es el Z, que el homing en vez de ir para arriba va a ir para abajo, y por eso tenemos 1. Pero son cositas que luego, como la dirección de movimiento, que habrá que ir retocando y ya iremos viendo. Y justo aquí tenemos las dimensiones. No sé la dimensión real de trabajo, entonces pongo una aproximada, 200, 200, 300. Luego lo retocaremos. Después entramos en la sección del nivelado. Esta máquina va a ir con Mesh Bed Leveling, que veis que ahí lo tengo descomentado. Es importante también descomentar una opción que vais a ver por aquí abajo,
Aquí lo vemos bien, Mesh Bed Leveling 3x3, aquí está, el LCD Bed Leveling, esto viene comentado, descomentarlo para poder tener una opción de configuración del leveling en el LCD. Después, como chequeo siempre en EEPROM Settings, esto descomentado, Chit Chat también descomentado, el Boot Silent también, porque así la primera vez nos va a salir un mensajito en la pantalla para actualizar la EEPROM. El Nozzle Park descomentado, porque así esto lo vamos a utilizar en las opciones de pausa avanzada. Aquí se establece la posición, que es la mínima más 10, ahí está bien, y aquí es la máxima menos 10, eso está perfecto. Y después en el apartado de LCD es importante, el lenguaje lo ponemos en ES, en español, si no es nuestro caso, y tenemos que buscar cuál es el LCD que tenemos y activarlo. Por defecto no hay ninguno activado. Es importante que antes de activar el LCD veis que hay que activar, que se define, hay que quitar la doble barra, el soporte de tarjeta SD. Si queremos utilizar la SD Check and Retrieve para el tema de corrección de errores de lectura. Y después también aquí hay cosas interesantes como darle la vuelta al encoder. El encoder es la ruedita que tenemos para movernos. Puede ir al revés, aquí se cambiaría, pero es algo que se hace a posteriori. Así que ahora lo principal es encontrar nuestro LCD. El LCD, claro está, hay que saber qué es lo que hemos comprado, qué es lo que tenemos. En mi caso sé que es un FiSet de esos de RGB, entonces por un lado yo voy a tener que activar las opciones de RGB y por otro lado tengo que saber la versión del LCD está por detrás del mismo. Yo por ejemplo tengo aquí otro, no es el mismo que tengo instalado, y veis que ahí abajo, no sé si lo vemos desde aquí, pone 1.0. 1.0 sería el de arriba, el XX, que es de los primeros que salieron. El 1.2 era, digamos, más tuneable, que es el que tengo, lo he descomentado y en principio, como os decía, pues como el mío tiene RGB, hay que buscar las opciones de RGB y descomentarlas. Si eso no lo hacéis y compiláis, vais a ver que os va a dar error, pero os va a decir exactamente dónde está el error. Aquí está, define RGB LED, eso descomentado. Vale, pues en el fichero de configuración ya hemos terminado. Ahora, un repaso al de configuración avanzada. Eso sí, antes de compilar siempre ir arriba al menú, archivo, guardar. Vale, pues en el fichero de configuración avanzada de inicio es más cortito. Solo hay que hacer tres cosas. La primera, la definición de los ventiladores que tenemos controlables. Por defecto, el fan de la primera posición yo creo que se utiliza para el ventilador de capa porque es el primero controlable. Entonces, el controller fan, fijaros que yo lo he descomentado porque le estoy diciendo que quiero utilizar un ventilador para la electrónica que se active o desactive o gire más rápido según las necesidades. Entonces yo lo único que tengo que hacer es definir el pin, que veis aquí tengo PV5. ¿Y eso de dónde lo he sacado? Pues de nuestro esquema de pines, donde vemos que aquí estos ventiladores controlables son PV7, PV6, PV5. El PV5 es el fan 2, el último. Ahí es donde pongo aquellos dos ventiladores que tenían puenteados. Así que ahí lo defino, PV5 como el del controller fan. Y de igual manera el del extrusor pues va a estar parado y cuando pase de 50 grados, creo que es más o menos, empezará a girar. Es el extruder cooling fan. Entonces lo he puesto en PV6, es decir, en este de fan de aquí, el fan 1, veis aquí que pone PV6. Por eso es súper importante tener este esquema de pines porque nos facilita muchísimo el trabajo. El tema del pin del ventilador de capa, bueno, eso ya lo veremos y os enseñaré dónde se puede modificar si no nos va como queremos, ya que yo lo he conectado en teoría en el primer fan controlable, fan 0. Veremos si ya lo hace por defecto y si no, cómo se corrige. Recordad también, si queréis un ventilador girando siempre, se conecta aquí, en la conexión fija a 12, 24 voltios, lo que le mandéis. Bien, la otra opción es que como tenemos dos Zetas, tenemos que tener la opción activada de multi-Z steppers. Veis que tiene que haber esto, un Z2 driver type. E incluso esto no nos hace falta, pero si tuvieran que girar al revés, uno respecto al otro, aquí habría la opción de que el segundo gire de una manera diferente. Y por último, yo descomento el Adaptive Step Smoothing, que hace que sea el movimiento más suave, y justo por aquí tenemos los settings de los micropasos. Esto de estar en modo UART, todos los drivers, lo puedo configurar desde aquí. Si no, ojo, que esto hay que configurarlo con jumpers. Entonces veis que hemos puesto que los microstep en XY van en 16 y en Z van a 32. Esto luego habrá que probar a ver si de verdad funciona, etcétera. Pues hay que hacer alguna corrección. Y en principio nada más. Aquí después vendrán opciones de configuración de los TMC,
pero la voy a dejar todo por defecto, ya que yo lo primero que quiero conseguir es que se mueva. Después ya tendré tiempo a configurar, a regular voltajes, etcétera. Entonces eso todo lo voy a dejar por defecto. Solo me quedaría comentar que aquí en Define SDK Connection Board es donde se define qué SD voy a utilizar para imprimir. Veis que he puesto la de la placa base. Luego en nuestro movimiento hacia abajo vamos a pasar por encima del baby stepping, que es que si doy 2 pulsaciones rápidas a lo que es el pulsador, me va a permitir en vivo subir y bajar el Z un poquito. O también tengo, que esto lo dejo desactivado, el Linear Pressure Control, el Linear Advance, que ayuda a que haya menos presión, sobre todo en extrusores Bowden, a la hora de imprimir y que goteen menos. Yo de momento esto desactivado. Y como os comentaba antes, si activamos el Node Park es porque aquí vamos a descomentar y activar la pausa avanzada, que esto ayuda a hacer cambios de filamento. Y claro, el Node Park hace falta porque tiene que saber a dónde va a aparcar la cabeza para no hacer el cambio de filamento justo encima de la pieza. Y aquí ya empieza la configuración de los TMC, que ya os digo, no voy a tocar nada. Y sí que es importante para poder configurarlo luego descomentar esta línea de monitor driver status, porque si no, no le podemos mandar comandos para ver el estado de los TMC. Entonces ahora yo con esto, como ya lo tengo listo, es solo ir a archivo, guardar, y desde aquí esta M que aparece al instalar AutoBuild Marlin, le vamos a dar un toque al martillo y va a empezar, lo vais a ver ahora, a compilar. Si a la primera no os compila, porque la primera vez descarga, le dais una segunda vez y ahí veremos el resultado final. Así que ahora lo dejo y vemos si sale algún error o algún warning. Aquí veis un ejemplo de esos warnings que, por ejemplo, siempre está explicado. Veis que nos dice que no he definido los pines para el segundo Z2, entonces que se ponen autoasignados. Y el otro es que me dice que estoy utilizando los TMC en modo Word, que por qué no uso sensorless homing. Bueno, yo no quiero usarlo porque en CoreX sí me ha dado problemas, pero veis, son warnings que no significa que no compile. Y cuando termine, el firmware va a aparecer en esta carpeta. Dentro de la carpeta Marlin 212 en Pio Build vais a tener ahí, cuando termine, un fichero llamado firmware.bin que hay que copiarlo a la tarjeta microSD, meterlo en la máquina, y cuando ese ficherito cambie la extensión de .bin a .cur significa que se ha actualizado correctamente. Tener cuidado solo que si veis que no cambia de extensión significa que vuestra electrónica necesita que ese fichero se llame de una manera diferente. Entonces tenemos que buscar en internet cuál es el nombre exacto. Podéis ver que esto ha compilado, ha terminado perfectamente. Sé que está bien porque sale en verde. Aquí me sale el prompt y si voy a la carpetita, entro aquí en la carpeta de la electrónica y ahí están todos los ficheros. Y ahí vemos el firmware.bin. Y llegados a este punto, ahora os voy a poner en situación de un fallo que he encontrado, que he buscado por internet y he visto gente con el mismo fallo, con la última versión de Marlin, y os voy a comentar cómo lo he solucionado, ya que ha sido un poquito de casualidad. Resulta que yo ahora me es indispensable para poder continuar conectarme a la máquina, veis que lo voy a conectar, y no puede encontrar el puerto y no me puedo conectar. Y eso es debido a que las últimas versiones de Marlin, en vez de salir aquí como puerto USB, ahora pone Marlin el chip y pone CDC in FS Mode. Y buscando por internet, pues un montón de gente con el mismo problema, que nada, que no daba salido de aquí y no podía conectar. Y para mí es impepinable poder conectar para poder configurar los drivers TMC y los nuevos GH. Entonces, lo que se hacía siempre era ir a internet y buscar en una página web el driver CH340 e instalarlo. Yo ya lo he descargado y vais a ver que si yo voy aquí, doy doble clic, voy a actualizar controlador, buscar el software y voy a examinar para darle la carpeta donde lo he descargado, que justo ahí lo tengo, le doy a siguiente, me dice que no detecta nada compatible. Entonces no pasa nada, voy aquí, buscar, pero en vez de darle aquí a examinar vamos a ir por elegir una lista de controladores. Entonces le doy a todos los dispositivos, siguiente, ahora usar disco, voy a esa carpeta donde tengo el driver descargado, cojo el fichero INF, aceptar y salen los drivers. Da igual cual cojáis, ya que no va a funcionar. Pero fijaros que no salen más, solo salen estos. Pues este es el truco. Mirad, instalo
me dice que no va a funcionar, le digo que sí, instala, error de que no está iniciado, veis ahí, estatus de Big Data error, pero ahora me vuelvo a controlador, voy a actualizar controlador, voy a buscar software de controlador en el equipo, elegir una lista de controladores y se acuerda de lo que hemos instalado, que antes no salía nada, solo me dejaba pues coger el disco, y veis que sale un montón de controladores similares para puertos. Pues si cogéis Marlin fw.org, cogéis Marlin USB Serial, resulta que este es el driver que necesito. Vais a ver que ahora, aunque me dé que igual no es compatible, ahora al instalar no me ha dado error. Vais a ver que el driver se ha iniciado correctamente en el COM4, y si ahora me voy a Pronterface y le doy a conectar, mirad la diferencia. Estoy conectado. ¿Cómo sé que realmente estoy conectado y que no es solo simplemente que, bueno, a lo mejor has tenido suerte y te dice que ha conectado pero no funciona? Bueno, muy fácil. Si mandamos el comando M503, me tiene que conectar a la máquina y devolver todos los parámetros que hay configurados en la EEPROM. Ahí está. Perfecto. Este fallo solucionado. Entonces ahora ya puedo trabajar porque veo cosas, como veis el input shaping, etcétera. Entonces con esto ahora ya puedo ponerme serio con la segunda parte, la configuración de todo, y digamos que vamos a rehacer sobre la marcha el firmware para llegar a la versión final adaptada a nuestra máquina. Pero podéis ver que aquí tengo la máquina conectada, encendida, esto está parpadeando, y si lo giramos con cuidado, vamos a ponernos por aquí, veis que la pantalla también funciona, da error de conexión de los CMC porque aún hay que configurar, pero ya coge por lo menos temperaturas, así que el primer paso lo tenemos listo. Vale, y ahora nos tocaría, veis que seguimos conectados a la máquina encendida funcional, pues hacer lo que sería la segunda vuelta, donde vamos a hacer ya la configuración más o menos final de todo para ir poniendo en marcha pues desde los finales de carrera, giro de motores, potencia, etcétera. Así que vamos allá. Para esto nosotros en todo momento lo que nos vamos a ayudar es del fichero de configuración, pues primero del configuration.h, empezando desde el principio y viendo las cosas que hay que configurar, con Marlin buscando el índice de G-codes para ayudarnos en la configuración, y después aquí de Pronterface, que estamos conectados a la máquina y online. Así que vamos a ir bajando y buscar el primer punto de reconfiguración. Vale, el primer punto sería esta parte de aquí, donde se establece la temperatura máxima a la que puede llegar cada elemento. Yo por protección voy a poner que la cama, la temperatura máxima van a ser 100 grados, ya que jamás imprimo ABS, como mucho PTG, donde pongo la cama a 85 grados, entonces dejo un margen para arriba para que no tenga problema a la hora de calentar. Pero el extrusor, veis que aquí está definido que la máxima sea 275, siempre suele ser algo por debajo. Entonces, si tenéis extrusores de alta temperatura con sondas también de alta temperatura, aquí es donde se establecería pues que la temperatura máxima sea 350, 300 o lo que queráis poner. Yo lo voy a dejar en 275 porque también nunca imprimo más de 235. Ahora al bajar un poco encontramos el primer punto de configuración, que es el tema del PID, que por defecto veis que viene que tenemos un PID definido, y cuidado porque engaña un poco al salir así en gris, porque ahora tenemos que si tenemos más de un hotend, si descomentamos esta línea de aquí de define PID params per hotend, podemos tener dos extrusores con diferentes PID, y aquí se establecería uno y el segundo, pero fijaros que nos dice que si no tenemos esto activado se utiliza la opción de abajo. Vamos a ver cómo se configura el PID. Pues nos vamos a Pronterface y ponemos este comando M303 C8 de 8 ciclos, E0 que es el extrusor pues 0, la cama es -1, y S210 es la temperatura a la que va a hacer la autocalibración, que bueno, yo pongo habitualmente la principal a la que imprimo habitualmente. Al darle intro veis que nos dice que empieza el autotune. Yo ahora voy a quitar aquí la vista simplemente para enseñaros, y aquí podéis ver que ya vemos también una cosa importante, el ventilador está girando
y está iluminado. Antes no lo estaba porque no tenía corriente, entonces está conectado donde debe y se está regulando bien. Eso, perfecto. Después los ciclos que va a ir haciendo al trabajar nos lo pone en la pantalla del ordenador, pero también aquí en el LCD, porque así de esa manera sabemos cuánto queda para terminar. Así que nada, esperamos a que termine y pasamos los parámetros al firmware. Vale, ahí vemos que ha terminado. Tenemos aquí el KP, KI, KD, así que copio sus valores y me los llevo al firmware. Vale, listo. Y voy a probar a mandar M106 para ver ya de paso si el ventilador de capa que está aquí gira y está bien conectado. Vamos a mandar M106. Perfecto, girando. Ahora M107 y se tiene que parar. Perfecto. Por lo que de esta manera ya he visto varias cosas que tenían duda. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el PID de la cama. Para ello puedo recuperar el comando y ese pues voy a poner la temperatura habitual, pues 65 para que no tarde mucho, y el extrusor sería, en vez de 0, la cama es -1. Vamos a darle y así probar si la fuente pues me da la potencia suficiente, que teníamos la duda si esta fuente pequeñita me da suficiente para poder calentar una cama de este tamaño. Pues vamos a comprobarlo. Aquí en este momento también estoy viendo algo importante. Fijaros, la temperatura de la cama está subiendo, eso significa que está funcionando. También lo vemos por aquí, veis, 33, 34, lo veo también en el LCD, pero esto significa que la instalación con el MOSFET está correcta, ya que calienta perfectamente. Os puede parecer la primera vez que puede que vaya muy despacio, pero eso es debido a que el PID puede estar muy mal configurado y eso afectarnos. Después calentará un poquito más rápido. Estamos siguiendo el orden porque justo debajo del PID del Hotens está el PID de la cama, que lo tenemos también aquí un poquito en gris en esta zona, por lo que estamos haciendo todo perfecto. Vale, ahí lo tenemos, así que voy a hacerlo de desconectar y conectar, que os decía, y paso estos valores al firmware. Vale, ahí los tengo. Muy bien, pues ahora vamos a ver cuál sería el siguiente punto por orden. Vale, pues en la zona de los finales de carrera, aquí tenemos que ver cómo está funcionando la lógica. Recordar que hemos puesto que tenemos XY min y Z max, es decir, abajo de todo. Entonces esto es muy fácil. Ahora mismo tengo la plataforma, si os fijáis, abajo de todo tocando los dos finales de carrera, que tienen que estar los dos activos, y arriba no está activo ni el Xmin ni el Ymin porque el Hotens está hacia la derecha. Pues esto es súper sencillo. Se manda el comando M119 que mostrará el estado de los finales de carrera y veis que nos dice que el Z está abierto y el X e Y están activados. Fijaros una cosa, primer detalle, solo me pilla un Z, entonces tenemos que activar los dos. Y segundo, os dais cuenta que está la lógica totalmente invertida. Fijaros ahora yo en vivo, lo vais a escuchar, he activado manualmente el final de carrera de Xmin. Entonces si vuelvo a mandar el comando, veis que pone Open. He separado el I por si acaso un poco, vuelvo a mandarlo. Nada, veis, no lo está tocando y figura como activado, pero si yo lo activo con la mano, que ahí se ha escuchado, y mando el comando, ahora figura abierto. La lógica de X y Y hay que invertirla, entonces donde pone false hay que poner true. Y después con el Z me pasa exactamente lo mismo. Está funcionando al revés, ya que aparece abierto cuando realmente está activado, así que también pongo true. Ahora, ¿cómo soluciono lo del segundo final de carrera que no me lo está detectando? Pues fijaros, en el fichero de configuración avanzada hay una zona que vais a tener que buscar con control F en la palabra dual, que empieza a hablar de dual Z multi enz stops. Pues veis que dice que si está activado multi enz stops, define Z2 use enz stop X max. Y aquí está el fallo. Yo en mi electrónica lo conecté en Z min porque el primer final de carrera de Z lo tengo en Z max. Entonces por eso no lo pillaba y tengo que hacer este cambio. Así que ahí se definiría el segundo final de carrera. Vale, vuelvo al fichero de configuración y vamos a seguir avanzando.
Y ahora, aunque no haría falta, porque aquí lo que yo pretendo es hacer este firmware solo en dos compilaciones, pero simplemente para enseñaros que estos cambios yo he compilado el firmware, lo he vuelto a cargar en la máquina y ahora tras estos dos cambios que os he comentado, al conectarme aquí en Pronterface y mandar M119 para comprobar el estado de los finales de carrera, veis que ahora que tengo la base, lo vais a ver, está abajo de todo. Veis ahí, la base está en la máquina abajo de todo, lo que significa que los dos finales de carrera que están al fondo y al frente están siendo presionados. Pues ahora el segundo final de carrera veis que ya aparece y aparece como activo. Ya he comprobado y lo he establecido aquí en el firmware que esté correctamente lo que es la lógica y sobre todo que corresponde el motor con el final de carrera. Es decir, he puesto como Z1 el motor frontal, por lo que el final de carrera Z1, que es el max, debe ser también el frontal, y el Z2 lo he puesto como el motor trasero y su final de carrera he establecido que sea el Z-min. Vale, pues nada, seguimos avanzando. Vale, como siguiente punto pues encontraríamos el tema de los pasos, pero fijaros, aquí no voy a tocar mucho de momento, porque el X y Z, que es lo que me interesa de primeras, lo tengo bien, 160 y 160 porque lo habitual es 80, pero como son motores de 0,9 grados de giro se multiplica por 2. Y 160 en el Z porque va por correas, lo normal es 80, pero en vez de 16 micropasos como tengo en X e Y, yo quiero establecerlo en 32, es algo que luego tengo que ver en la configuración avanzada. El extrusor 400 pasos, bueno, pues es un buen momento para comprobar el tema del extrusor y calibrar los pasos, ya que eso es aproximado. Ojo, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué no calibrar los pasos en X y Z? Bueno, porque yo soy de la corriente de que los pasos no se deben calibrar así. Es decir, eso del cubo de calibración que la gente coge, imprime, lo mide y pone aquí pasos rarísimos. Yo no soy amigo de eso, porque hay materiales que el mismo cubo puede salir con dimensiones diferentes dependiendo de la expansión del material. Hay que poner los pasos que son mecánicamente. Mecánicamente son estos. Si el cubo no sale de las dimensiones, el causante, a no ser que haya algo fatal en la máquina, es el propio material. Entonces yo tengo que utilizar en el fileteador las opciones de expansión horizontal, jugar con eso para conseguir las dimensiones apropiadas. Así que aquí no lo voy a tocar y simplemente voy a hacer la calibración de los pasos del extrusor y así compruebo una cosa importante: si gira hacia adelante o está el giro invertido. Así que para esto lo que voy a hacer es conectarme a Pronterface y aquí establecemos, por ejemplo, pone 100, yo puse 15, lo que voy a extruir y tengo dos botoncitos para mandar extruir o darle reverse al filamento, es decir, que vaya al revés. Veis que aquí pone Heat 210, eso es para el hot end, le di a set para poner la temperatura, ha subido, se está rayita azul. Entonces ahora si le dais a extruir pueden pasar varias cosas, que son cosas, como se suele decir, del directo. Yo le di a extruir y de repente la cama empezó bum, 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 a moverse como a golpes. ¿Qué pasó? Claro, que el firmware por defecto establece que nosotros estamos acostumbrados a X, Y, Z, extrusor 1, extrusor 2. Y yo había conectado X, Y, Z, extrusor 1 y Z2. Y por defecto, si yo no cambio eso, los drivers no se conectan así, son X, Y, Z1, Z2 y el extrusor al final. Entonces, simplemente para solucionar eso, desconecté el motor del extrusor y lo conecté donde yo pensaba que era el Z2, es decir, invertí la conexión y eso ya se arregló. Ahora vais a ver aquí que yo en cuanto le dé a extruir va a haber movimiento en el filamento. Siempre esto para verlo mejor, hacer una marquita, veis aquí donde la he hecho y mando extruir. ¿Veis lo que ha pasado? Me está yendo al revés. Yo esto tengo que cambiarlo en el firmware. Ahora para ello voy a tener que adelantarme de este punto hasta que encontréis esto que dice invert de stepper direction, es decir, invertir el giro de los motores. Y en este caso el extrusor está en false, tengo que cambiarlo por true porque este gira al revés de lo que necesito. True y ya está. Yo ahora podría salir del paso para calibrar los pasos del extrusor desde Pronterface utilizando en vez de extrude reverse, porque al final es exactamente lo mismo. Entonces me aprovecho de eso
hago la regla de 3, que ya sabéis cómo es. Se hace una marquita desde la entrada del hotend hasta 100 milímetros, se manda a extruir 100, se mide lo que ha extruido de menos, se lleva una regla de 3 y con eso sacamos los pasos. Eso, bueno, ya me imagino que todo el mundo ya está cansado de hacer esa prueba. Si no, en mi canal pues tenéis vídeos en detalle enseñándolo. Y ahora que estoy aquí, es buen momento antes de avanzar meterme, porque tengo que ver la dirección de los motores, que los motores todos vayan bien. Y yo veo un problemita aquí, que veis que nos dice error de conexión en los TMC. Es decir, hay algún driver que no está funcionando bien. Y eso va a hacer que el modo UART pues no funcione. Vale, pues ningún problema. Volvemos aquí, nos vamos a ProInterface y vais a mandar el comando que he estado probando porque no me acordaba exactamente cuál era, pero ahí lo tenemos ahora, M122, y mirad lo que me dice de momento. Después ya me dará más información, pero como no está funcionando los TMC bien, me dice que el Z2 está dando un fallo al low. Vale, pues eso es problema de la electrónica. Y os lo voy a enseñar ahora, ya que la solución es muy sencilla. Recordad, hemos quitado los jumpers que estaban debajo de cada driver, así que tiene que ser un problema en el propio driver. Vale, pues fijaros y mucho cuidado que he apagado la electrónica, he quitado los drivers de Z2 extrusor, ¿vale? Recordad, ya hice el cambio de motores, invirtiendo estos que los tenían mal conectados. Pues mirad, el problema está en que os podéis encontrar varios tipos de drivers. Este funciona, el de Z. Pues resulta que en la parte inferior, ¿veis esa parte de arriba a la izquierda que hay un puente? Pues hay algunos drivers que tienen ahí 2 pads o 3 que hay que soldar para activar el modo UART. Este, por ejemplo, está bien. Ahora voy a coger el de Z2 y posiblemente la soldadura no está bien y por eso haya que repasarla. Y el del extrusor es otro tipo que os podéis encontrar más moderno, que ya no tienen pads y ya vienen con el modo UART activado, así que cuidado porque os podéis encontrar eso. Creo que tengo uno virgen por aquí, que es que podemos ver, veis ahí arriba esos 3 puntitos. Lo que pasa es que este es otro driver de otra casa, pero esos habría que puentearlos con soldadura para activar el modo UART, así que voy a repasar ese driver porque seguramente la soldadura pues no está bien. Ahora, como podéis ver, yo ya no tengo error en los TMC, habiendo arreglado ese driver que no estaba bien, pero hay que decir que dependiendo de la electrónica, tener 5 drivers en modo UART puede daros problemas, ya que para el modo UART cada driver necesita un pin de diagnosis que la electrónica puede que no tenga esos 5 libres. Entonces, si os da algún problema de que no podéis tenerlo, pues podemos solucionarlo de esta manera. En Z simplemente decimos que los TMC2208 los ponemos así, _standalone, que significa que no van en modo UART. Lo único que después el voltaje, claro, hay que medirlo o regularlo por el método clásico, que es así, con un polímetro en cada driver, pues teniéndolo en voltaje o en 20 por ejemplo, hay que poner el positivo aquí en el potenciómetro y el negativo en este driver, por ejemplo, va en este último pin de la izquierda, que veis que está marcado ya como una especie de recuadro en blanco. Yo lo suelo poner los TMC pues a 1.1 como mucho, 1.05 es suficiente. Bien, y ahora veis que tengo aquí ProInterface, estoy con la máquina y lo que tengo que hacer es comprobar la dirección de movimiento. Voy a empezar por Z, que sé que funciona, pero no sé si se está moviendo bien. Entonces yo voy a ir aquí a ProInterface y donde pone Z más y menos, voy a empezar de 1 en 1 para ver. Le voy a dar para abajo en negativo y a ver qué pasa. Vale, parece que baja. Le voy a dar para arriba en positivo. Vale, parece que va, pero no sé si lo está haciendo bien, porque recordad, yo cuando le mande a Z homing, tiene que hacer homing hacia abajo, hacia máximo. Si veis que va hacia arriba, es que hay que invertir el giro de los motores de Z porque están yendo mal, y lo que podemos hacer rápidamente para parar, porque si no va a chocar, es aquí en la pantalla meter un reset. Vale, pues rápido voy a darle homing, mirad, va hacia arriba. Así que voy a resetear
y veis que pasa al resetear, que los motores pierden corriente y se cae abajo la base, así que será algo también que habrá que regular para que cuando esté encendida no se caiga para abajo. Cuando hagáis reset pues es impepinable. Ahora, una de las novedades interesantes que he visto aquí en Marlin 212 es que cuando intentemos mover un eje, si este no funciona, antes solo lo sabíamos porque simplemente no se movía o emitía una vibración extraña, pero ahora tiene una medida de seguridad que bloquea la máquina cuando detecta un corto y nos dice en qué motor. Veis que aquí nos pone un corto en el eje X en la bobina de un motor. Eso simplemente significa que el conexionado de ese motor está mal y tenemos que hacer pues pruebas intercambiando los extremos, después los del medio, para conseguir la conexión correcta. Ahora llega aquí el momento de la prueba final, el movimiento. Voy a con ProInterface mover los ejes y hacer homing. Pero antes una explicación de esta impresora que voy a levantar un poquito para que lo veáis mejor. Esta impresora, el motor, digamos Core X o A, es el de la derecha y el otro es el de la izquierda. Es decir, las impresoras Core habitualmente tienen los motores al frente. Yo la he hecho así para tener el frente abierto. ¿Qué significa esto? Que ojo que la impresora está volteada. Entonces el I mínimo va a ser al fondo, no al frente, entonces el homing va a ir para allí y después el homing en X lo hemos puesto en máximo, va a ir a la izquierda, no a la derecha, ¿vale? Porque está volteada. Eso pues tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces esta máquina también es especial. El homing primero va a hacer el I hacia el fondo y después el X. Eso ya os enseñaré cómo se hace para que lo haga todo junto así. Pero de primeras pues vamos a hacer homing de I dándole aquí al I con la casita. Perfecto. Ahora el de X aquí en la casita. Perfecto. Y ahora tenemos que probar Z. Entonces voy a desplazar Z. Ahí, que se mueve perfectamente para arriba. Y vamos a hacer homing de Z para ver cómo funciona el tema con los dos finales de carrera. Pues vamos a verlo un poquito más cerca para que veáis cómo se mueven y cómo se reajusta un motor respecto al otro, activándose los dos finales de carrera. ¿Veis ahí? Perfecto. Así que lo que es la parte de movimiento ya la tenemos completada. ¿Que algún eje no se mueve como debería? Pues volvemos aquí al configuration.h donde quedamos y en esta zona es donde vamos invirtiendo cómo gira el motor para que así tengáis el movimiento adecuado. Ahora si bajamos un poquito más y ya estamos casi terminando para hacer la compilación final, pues vais a encontrar una parte muy importante que es establecer las dimensiones de la cama. Yo para esto, en esta máquina en concreto, pues yo lo que voy a hacer es, después de hacer homing con ProInterface, voy a ir moviendo hasta llegar a los límites, tanto en X como en Y, y de ahí voy a sacar el área imprimible de la cama. Ir moviendo y voy sumando las veces que le doy a cada botón para sacar las dimensiones útiles. Con eso pues he sacado que esas serían mis dimensiones de impresión, 202 en X y 205 en Y. Z va a ser diferente porque vais a tener que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la distancia desde la posición máxima después de homing hasta tocar el Norle? Después vamos a poner un margen para subir y bajar que nos vamos a aprovechar de él en el Mesh Bed Leveling. Coger un papelito que tengáis por ahí para no estropear la cama, lo ponemos. Y vamos ahora tirando para arriba y contando. Vamos a ir con 10, 20, 30, 40. Después de mover 194,8. Ahí ya rasca un poquito. Pues esto prácticamente está. Tenemos las dimensiones y ahora solo me queda bajar un poquito, como os decía, aquí en la parte de Mesh, que es el leveling que hemos activado, activar todas las opciones de configuración desde el LCD Leveling hasta edición de Mesh en el propio menú, el LCD Bed Tramming para viajar entre esquinas y vamos a poner que el rango de medición le vamos a dejar hasta
un máximo de 5 milímetros de variación y en principio por aquí abajo ya no tendríamos nada más. Vamos a ver cómo después de esta configuración funciona perfectamente la opción del Mesh Leveling, para que veáis cómo funciona en una máquina que tiene final de carrera abajo en máximo. Así que vamos aquí. Vamos a nivelar la cama. Primero va a origen y nos dice pulse para comenzar. Pues allá vamos. ¿Veis? Se ha puesto en la altura establecida. Aquí meto el papelito y luego simplemente tengo que ir aquí a la pantalla a ir girando esto hasta que rasque el papel, pulso y así con los 9 puntos. Ahora este lo voy a ver en vivo, el 4 de 9 al pulsar, el 5 de 9 y yo cada uno pues papelito y voy moviendo aquí para ajustar y pulsar intro, así con todos los puntos que veis. Ahora simplemente le estoy dando rápido de que va perfectamente. Solo me quedaría una opción interesante, que es algo que vamos a ver aquí, que es que si notáis que en la pantalla cuando entramos, como es mi caso que el encoder gira al revés, pues es simplemente descomentar esta opción de Reverse Encoder Direction y de esta manera solucionamos ese problemilla. Y en este fichero nada más, hemos terminado. Hay que guardar, recordar, nos vamos a ir al de configuración avanzada y solo vamos a tocar dos cosas interesantes. La primera, buscar TMC Debug, esta línea, y la vamos a activar ya que nos va a dar mucha más información sobre los TMC. Y después luego, según nuestro driver, encontraríamos unas opciones, como veis aquí, para definir en qué ejes queremos el modo Stealth Chop, que es el silencioso. Yo en Z se lo he quitado comentando para tener más torque. Aparecerán las opciones para configurar los drivers TMC que están en UART. Ahí podemos poner la corriente, 850 está bien, yo le pongo 900 y solo me quedaría una última cosa. Solo para esta máquina, que hay una línea que define Home y Before X, que es para poder definir que en vez de que haga XY, haga IX. Eso es solo algo de nuestra máquina. Yo ahora con esto guardo, compilo, cargo el firmware en la máquina y después recordar, os conectáis a Pronterface y por si acaso yo suelo mandar siempre M502 para recargar los nuevos valores que hay configurados en el firmware y luego con M500 se actualizan en la EEPROM, porque a veces hacéis cambios y si quedan valores de la EEPROM diferentes va a coger esos por defecto. Aquí por ejemplo yo ya he actualizado el firmware y podéis ver que al poner M122 ahora al activar TMC Debug nos da muchísima más información sobre el estado de los drivers TMC. Así que con esto hemos llegado al final del vídeo. Hemos conseguido hacer en 2 pasadas un firmware completo con muchísimas opciones. Hemos visto cómo aplicarlo a esta máquina y ya la tendríamos lista para imprimir. Este vídeo ya acaba aquí, no hay mucho más que comentar y espero que con esto ya tengáis la guía definitiva para hacer vuestro propio firmware para Marlin. Así que nada más, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.